Y bueno, el título de bueno, como mencionaba Rosario, este trabajo ha sido desarrollado durante mi estancia postdoctoral en la Universidad de Chicago. Ahora mismo he concluido la investigación postdoctoral, pero bueno, este es un trabajo muy reciente que fue publicado por ahí de junio, julio de este año y espero que les sea atractivo. Lo he titulado Autopropulsión y defectos topológicos en cristales líquidos, diseño de micromáquinas activas. Eh, y bueno, como seguramente han visto en otros seminarios o últimamente en otros lugares, pues la materia activa está muy de moda estudiarla dentro del área de materia suave y física estadística. Entonces lo que estudiamos en el laboratorio está inspirado en lo que vemos en la naturaleza. Por ejemplo, a escala macroscópica vemos cómo los pájaros vuelan y se propulsan y además algo que es de interés general es cómo llevan a cabo un movimiento colectivo. Pero a escala microscópica también tenemos estos efectos. Por ejemplo, con bacterias de Escherichia coli podemos ver cómo eh, al estar nadando en un fluido se organizan de tal manera que optimizan este nado cuando se encuentran unas con otras, ¿no? Pero no solamente ocurre con ese tipo de sistemas, también podemos ver eh, con los seres humanos cómo es que esto puede ocurrir un día de Black Friday, ¿no? En Estados Unidos. Primero la gente se está organizando, se está acumulando y de repente cambian las condiciones de frontera y empiezan a pasar un montón como se puedan ir acomodando. Y entonces es un buen sistema para estudiar como materia activa también. Algo que quiero hacer énfasis aquí es que estos sistemas en principio son sistemas anisotrópicos, es decir, que no hay eh, cuando se vean distintas direcciones el sistema en su bulto, se ven propiedades diferentes. Entonces, eso trae consigo propiedades interesantes que vamos a discutir más adelante. Y bueno, para aquellos que no saben más de materia activa, un pequeño recordatorio o una pequeña introducción, eh, la quiero mostrar aquí. ¿Qué sucede cuando se tiene en el laboratorio un coloide activo, un coloide de nivel microscópico? Este es de alrededor de 5 micras en un fluido pasivo. Pues el coloide simplemente tiene movimiento browniano. Es decir, no hay una preferencia de movimiento. Pero en cuanto se activa por cualquier mecanismo, el coloide empieza a moverse en cierta dirección. No necesariamente preferencial, pero el desplazamiento es mayor comparado con el pasivo, donde solamente hay fluctuaciones térmicas. Eh, pero más allá de lo que sucede en el comportamiento individual, también podemos observar el comportamiento colectivo. Estas son un montón de partículas de tamaños del orden de 5 micras, eh, donde están activadas a través de campos eléctricos perpendiculares al campo de visión que estamos viendo. Y cuando se ejecutan eh, pulsos de estos campos eléctricos, hay una onda de choque eh, que está formada por las mismas partículas y entonces eso genera vórtices locales en todos lados donde se encuentran grandes agregados de las partículas. Eso también es solamente un ejemplo de lo que podemos estudiar con el movimiento colectivo. Y a el estudio de este tipo de elementos se le llama también micronadadores artificiales. Y hay distintos tipos de mecanismos de propulsión. Por ejemplo, el difusio-forético, que está dado por gradientes de presión osmótica. Puede ser una reacción química en un lado del coloide, tal que se genere un movimiento. Puede ser termoforético, generado por gradientes de temperatura. Puede ser electroforético o magnetoforético, generado por flujos electroosmóticos o magneto-osmóticos. Pero una huella dactilar de este tipo de mecanismos es que
tiene que haber un rompimiento de simetría al nivel de la partícula eh, o al nivel del medio circundante de la partícula para que exista una fuerza neta tal que la partícula se propulse más allá de lo que vemos en el movimiento pasivo. Y a lo largo de los años se han encontrado distintas aplicaciones que van desde la purificación del agua hasta el eh, traslado y dirección de algunos fármacos y también su entrega, o para optimizar procesos en sistemas microfluídicos que más avanzados se le llama lab on a chip. Pero bueno, eh, esto que mostré se daba en sistemas fluidos anisotrópicos. ¿Qué sucede? Perdón, isotrópicos como agua. ¿Qué sucede cuando tenemos un sistema en general que es anisotrópico? Tenemos también otro tipo de transporte de materia. Por ejemplo, imaginemos que el sistema anisotrópico es una membrana celular. Y ahí tenemos transporte activo de proteínas y otro tipo de receptores, tal que se mueven a lo largo de la membrana o se mueven a través de la membrana. En este caso, el mecanismo de propulsión está dado por el ATP, toda esa energía química que se le induce al sistema. Eh, y el comportamiento es muy diferente a lo que se observa en un sistema isotrópico. Y bueno, su contraparte sintética es lo que nosotros hemos desarrollado en el laboratorio. Un candidato idóneo es el uso de cristales líquidos. Pero bueno, ¿qué son los cristales líquidos? Los cristales líquidos eh, son mesofases que se encuentran entre un orden cristalino como un sólido y un orden fluido como un líquido. Y presentan estas transiciones que van desde lo desordenado a lo ordenado. Por ejemplo, aquí pongo un sistema isotrópico totalmente desordenado y un sistema ordenado orientacionalmente nada más que se le llama nemático. Esto dado por cambios en la temperatura. Cuando decrece la temperatura se llega a la fase nemática. Hay otro tipo de ordenamientos, pero yo voy a hablar solamente de transiciones entre la fase isotrópica y nemática. Y como pueden ver aquí, los mismos componentes del cristal líquido no son moléculas esféricas o bien formadas, son moléculas anisotrópicas. Eso es lo que da origen a este tipo de ordenamientos muy particulares. Me enfocaré también en sistemas de cristal líquido termotrópicos, es decir, que las transiciones de fase simplemente se dan por cambios en la temperatura. Dada la organización del cristal líquido, pues nos encontramos con propiedades elásticas y de superficies que pueden dividirse en splay, twist y bend. Y las de superficie entre un anclaje o interacción homeotrópico a la superficie, es decir, perpendicular a una superficie, y planar o paralelo. Y dada la anisotropía, pues también se presentan defectos topológicos. En nuestros sistemas vamos a encontrar defectos topológicos de este estilo. ¿Y cómo se ve en el laboratorio? Pues así es como vemos en el laboratorio un sistema con anclaje homeotrópico durante la transición de fase. Primero tenemos anisotropía óptica, es decir, que podemos ver respuesta óptica si ponemos el sistema entre polarizadores cruzados, polarizadores lineales en este caso. Estas flechas cruzadas indican que tenemos polarizadores cruzados. Siempre que lo vean en la presentación, eso va a significar por encima y por abajo de la muestra. Y esto es en un microscopio, por cierto. Entonces, originalmente no se ve nada porque el sistema está anclado de manera perpendicular a la superficie, es decir, que toda la luz se bloquea. Pero en cuanto aumentamos la temperatura, lo que vemos son estas respuestas birrefringentes. Y bueno, al final del aumento de temperatura, lo que vemos es nada de nuevo, pero ahora porque el cristal líquido está totalmente desordenado. Durante la transición, en cambio, vimos este tipo de texturas. Estas texturas son los defectos topológicos. Entonces, eh,
Más adelante hablaré cómo podemos aprovechar esta transición de fase para propulsar coloides. Bueno, ¿qué tipo de trabajos existen ya en la literatura que tiene que ver con propulsión eh, de coloides dentro de cristales líquidos dado por gradientes de temperatura o atrapamiento con láseres? Bueno, existe este de acá, por ejemplo, donde tenemos hexágonos de coloides tipo hexágono, forma de hexágono, que son de sílica, pero están recubiertos de un compuesto de azobenceno. El azobenceno puede cambiar su configuración química con cambios en la temperatura o la luz. Entonces, cuando estos coloides se iluminan con cierta longitud de onda, pues tuercen el cristal líquido y entonces eso genera que se muevan, se trasladen o empiecen a rotar. Por otro lado, dentro de la fase nemática, un gradiente de temperatura, es decir, una respuesta termoforética también puede propulsar al coloide. Sin embargo, esta respuesta termoforética es global. No significa que el cristal líquido, perdón, que el coloide sea activado, porque no ocurre un rompimiento de simetría a nivel local, sino que es global. Bueno, nosotros queremos ir más allá de eso y lo que proponemos es aprovechar las transiciones de fase del cristal líquido entre neumático e isotrópico para que eh, generemos propulsión en los coloides. Por ejemplo, ¿qué sucede en este caso? Esto ya es un experimento que yo he hecho. En este primer caso tenemos cristal líquido anclado homeotrópicamente y tenemos un coloide tal que también tiene una interacción homeotrópica, es decir, en la superficie del coloide el cristal líquido está anclado de manera perpendicular. Lo primero que vemos es una respuesta birrefringente dado por el torcimiento del cristal líquido y tener polarizadores cruzados. Si este coloide es de color rojo y lo iluminamos con luz verde, pues va a absorber luz y eso va a incrementar la temperatura de manera local. Cuando eso sucede, lo que logramos es generar una transición de fase local. Y esto que ve en este anillo es la interfaz isotrópico-nemática del cristal líquido. Adentro el cristal líquido ya es isotrópico y afuera sigue siendo nemático. Y perdemos el anclaje en la superficie del coloide precisamente porque ya no hay realmente una fase líquido cristalina aquí adentro. En cuanto dejamos de iluminar, volvemos a tener el anclaje alrededor del coloide. Y este video ocurre en tiempo real, es decir, que no está acelerado ni nada por el estilo. En este segundo caso tenemos, bueno, aquí vimos que el coloide no se mueve porque es isotrópico, pero ¿qué pasa si tenemos una partícula Janus donde ahora solo la mitad de la partícula absorbe luz? Bueno, pues estas son estas partículas. Lo que sucede es que ahora vamos a tener propulsión en una dirección preferencial, en este caso en la dirección en la que está recubierto el coloide. Entonces, eh, con esto podemos probar que al iluminar con luz y generar la transición de fase solo en un lado del coloide, perdón, se genera un rompimiento de simetría y se mueve el coloide. Pero ¿qué sucede si tenemos anclaje planar del cristal líquido en todo el medio? Pues ahora podemos incluso controlar la dirección del coloide. Aquí no están polarizadores cruzados para poder mostrar de mejor manera el tracking del coloide. Pero bueno, eso es parte de lo que he estado haciendo. Eh, Aquí tenemos simplemente coloides isotrópicos, pero queremos ir más allá modificando la relación de aspecto y el confinamiento. Y con eso tenemos 4 preguntas generales. ¿Cuál es la dinámica del sistema si la geometría y la forma cambia? ¿Cómo podemos comparar este fenómeno con otros en la naturaleza? ¿Cuáles son las implicaciones de variar este confinamiento? Y la última pregunta es, ¿podemos observar y sintonizar texturas líquido-cristalinas ópticas? Pues sí, y esto es en lo que me enfocaré ahora. Lo que queremos es crear un sistema con estas características de relación de aspecto y geometría diferente. Entonces, un sistema simple es el que creamos nosotros. Lo que hicimos fue
tenemos una mezcla colorante rojo, Alura Red y eritrocina, mezclado con propilenglicol y agua. Esto lo depositamos sobre una superficie de vidrio previamente tratada para tener anclaje perpendicular del cristal líquido en la superficie. Y esta pequeña gota la dejamos secar durante la noche. Al final vamos a tener una gota que se secó y entonces tenemos un disco o una plaqueta que se solidificó. Y así es como se ve en el microscopio óptico. Se ven estructuras más oscuras y más claras. Donde están más oscuras es donde, en la forma en la que se secó el colorante, hizo que se acumulara más colorante en esas zonas. Y luego esta celda de vidrio la vamos bueno, encima vamos a poner otro vidrio, también previamente tratado, con unos espaciadores en medio. Inyectamos el cristal líquido y tenemos dos tipos o anchuras de espaciadores, de 12 micras o de 100 micras. Así vamos a variar el confinamiento. Algo muy delgadito o algo mucho más grueso. El cristal líquido que usamos es comúnmente conocido como 5CB, de lo más simple que pueda existir en la investigación. Y haciendo experimentos de profilemetría en el laboratorio, podemos ver que una plaqueta de este estilo no es uniforme, evidentemente, como se vio en esta fotografía de microscopía. Y vemos que los picos más altos se pueden encontrar en el centro, pero también hay picos a los alrededores. Y la altura máxima será de 8.5 micras. Entonces la relación de aspecto es enorme porque el plato es de más allá de 150 micras de diámetro, pero su espesor es de solamente 8.5. Y así es como se ve entre polarizadores cruzados el experimento, ya cuando tenemos el cristal líquido. Y podemos ver la birrefringencia alrededor porque hay cierto anclaje del cristal líquido alrededor del plato. Y bueno, empezamos a caracterizar el sistema. Primero, en un régimen donde tenemos el plato, este es un esquema, un dibujito nada más, donde está confinado en 12 micras. Si iluminamos el plato con el cristal líquido con luz verde, se absorbe la luz y se genera una transición de fase, hemático isotrópico. Esta es una imagen de cómo se ve en el experimento cuando la intensidad de la luz es suficiente para que se vea una fase isotrópica bastante grande. Y esto es cuando la fase isotrópica se ve pequeñita aquí alrededor. Y entonces obtenemos es como un estilo de diagrama de fase donde ponemos la relación entre el área de la fase isotrópica generada entre el área del plato en términos de la irradiancia o de la intensidad de la luz por área del campo de visión en el microscopio, a distintas temperaturas de todo el sistema. Queremos también ver cómo esto funciona a distintas temperaturas, donde la delta T representa una temperatura hacia abajo sobre la temperatura de transición del cristal líquido. Típicamente el 5CB, este cristal líquido, tiene una temperatura de transición alrededor de 35.5 grados Celsius. Entonces esto está por abajo. Entonces estas son isotermas, donde vemos un comportamiento parecido en todas las isotermas y cada uno de estas fotografías experimentales nos muestra pues cómo se va viendo el cristal líquido y el plato. Este porcentaje está relacionado con la irradiancia, pero es simplemente el porcentaje de la intensidad de la luz sobre un máximo con el que trabajamos. Y vemos que a bajo porcentaje, pues no se genera fase isotrópica, pero a alto porcentaje, pues sí. En cambio, si la intensidad de la luz es constante, perdón, acá la temperatura constante. Si la intensidad de la luz es constante, lo que vamos a ver, y la temperatura la variamos, lo que vamos a ver es el mismo efecto. ¿Sí? Bueno, lo importante es que aquí es que encontramos dos regímenes muy interesantes. Uno es el régimen que lo llamamos de eh, plato burbuja largo, burbuja isotrópica en este caso, que se ve como que está por arriba de esta línea punteada. En todos estos casos se va a ver la fase isotrópica bastante grande.
Y también tenemos este régimen donde tenemos la burbuja muy compactada. Son casos más como este. Bueno, ¿qué vemos en el primer caso? Pues eh, si iluminamos con suficiente intensidad de luz y mantenemos la temperatura constante, aquí a la derecha pueden ver que se forma un halo bastante grande de fase isotrópica, pero el plato no se mueve, ¿sí? En cambio, si lo iluminamos con intensidad de luz baja, tal que caiga en este régimen y mantenemos la temperatura constante, empezamos a ver que el plato se mueve. Y no solamente se mueve de manera lineal, también empieza a rotar. Entonces hay una influencia muy clara de la interfaz isotrópica nemática para que se mueva este plato o plaqueta. Aquí abajo se podía ver la intensidad de la luz que estamos usando, 25%. Bueno, eh, hicimos este experimento varias veces y en varios casos lo hicimos a intensidad de luz constante. Por ejemplo, aquí podemos ver el tracking, cómo es que eh, toma una dirección no preferencial, es decir, que al final de cuentas tenemos un movimiento aleatorio, pero activo. Esta es la trayectoria completa y aquí vemos el promedio de la velocidad de este plato. ¿Qué pasa si variamos la intensidad de la luz, como en este caso? Pues seguimos teniendo actividad en el plato, pero evidentemente la velocidad va a estar determinada por la intensidad de la luz, porque estamos cambiando el tamaño de la interfaz isotrópica nemática y por lo tanto la distancia hacia el plato, manteniéndonos en el régimen de burbuja isotrópica y plato compacto. Bueno, para entender la difusión de este sistema y cómo es que si realmente fue activado, pues estimamos el desplazamiento cuadrático medio. Y en todos los casos donde eh, estamos en este régimen compacto, vemos que los platos presentan un comportamiento casi balístico, que es algo característico de sistemas activos. Sin embargo, cuando el plato está en una fase nemática, prácticamente no se mueve. Cuando está en el régimen de burbuja isotrópica larga, de igual manera no se mueve. Y cuando tenemos una fase isotrópica general en todo el sistema, es decir, fase nemática no existe ni cerca ni lejos, entonces igualmente no se mueve. Por lo tanto, de manera eh, real tenemos un sistema activo. Ahora, quiero hacer una breve comparación, para nada exhaustiva, simplemente son comentarios que son interesantes. eh, y es comparar el análisis de nuestro sistema con sistemas biológicos. Existen ya estudios de sistemas biológicos que nadan en fluidos con gradientes de viscosidad. Cuando nadan en este tipo de fluidos se le llama viscotaxis, y esto determina la dinámica y la dirección del nado. Se ha visto que la forma en la que los microorganismos desarrollan esta viscotaxis se da por la adaptación a ambientes inhóspitos. Por ejemplo, de acá es una bacteria que se llama Spiroplasma, que, que, que tiene una viscotaxis positiva. Esto quiere decir que nada en dirección a gradientes de viscosidad crecientes, es decir, la viscosidad va creciendo en la dirección de movimiento de la bacteria. Y la forma en que nada se le llama puller, que tiene este es un esquema de la forma particular en la que nadan los pullers, donde tienen, pueden tener unos flageros adelante, pero la hidrodinámica del fluido alrededor se ve así. Entonces, así es como se ve este tipo de bacteria. Y por el otro lado tenemos la Escherichia coli, que tiene un sistema, eh, eh, perdón, que nada eh, con una viscotaxis negativa, es decir, se mueve preferentemente en la dirección donde la viscosidad va decreciendo. Y
y es un pusher, es decir, que la hidrodinámica del fluido va a ser de este estilo y generalmente tienen un flagelo atrás. Entonces, este solamente es un video del movimiento colectivo que les había mostrado anteriormente del Escherichia coli, pero preferentemente van a nadar en dirección negativa a la viscosidad. Ahora, ¿cómo se parece esto a los sistemas estudiados en el laboratorio o lo que nosotros hicimos? Bueno, pues comparamos o simplemente vimos dos sistemas, eh, dos modelos teóricos que están inspirados en estos sistemas biológicos. Primero, este de acá, de la izquierda, es un sistema donde se tienen eh, un coloide formado por distintos coloides que están sujetos de alguna manera. Aquí en el esquema se ve como una barra, pero puede ser de otra manera. El punto es que se tienen distintas esferas, tal que el centro de masa es variable, es decir, que se tiene un cuerpo rígido, más allá de tener un coloide aislado. Y entonces, lo que este modelo propone es que, eh, bueno, tomamos en cuenta este modelo porque nosotros tenemos un cuerpo rígido que va a rotar, es lo que hemos visto en los videos, y rota porque los puntos calientes, por la distribución del colorante, no están en el centro del plato, están en distintos puntos, es decir, que al final, dado la distribución de la masa, el cuerpo rígido puede rotar y la fuerza y torca netas no están dirigidas siempre en el centro del plato. Bueno, esto es lo que hace este modelo con con las distintas esferas. Cuando se tiene un sistema que le llaman uniaxial, es decir, que la fuerza de propulsión va en dirección del centro de masa, pues no se tiene en realidad un viscotaxis. Es decir, que no importa que el sistema esté inmerso en un gradiente de viscosidad, que en este caso es en la dirección Y hacia arriba, no va a cambiar de dirección este sistema. Pero cuando tenemos que la fuerza de propulsión, aquí no sabemos cuál es la fuerza de propulsión y no importa, simplemente es una fuerza un- eh, neta a partir de una energía suministrada para que se mueva el sistema. Cuando este no va en la dirección del eje de simetría donde está el centro de masa, pues de manera efectiva sí va a haber una viscotaxis, es decir, que este sistema triangular de acá abajo, por ejemplo, sí se va a redirigir de tal manera que mover en la dirección del gradiente de viscosidad. Bueno, ¿cuál es la diferencia con nuestro sistema? Es que nosotros tenemos gradientes de viscosidad, pero centrales a partir de la partícula de nuestro plato. No son globales en el sistema. Entonces, aunque se acerca con el modelado del gradiente, o no del gradiente, del cuerpo rígido, donde el centro de masa no está en el centro, es un sistema diferente porque el gradiente de viscosidad es diferente. En cambio, Dat y Elfring han propuesto un modelo de Schwimmer que es muy usado para sistemas activos, donde está acoplada la velocidad, eh, bueno, donde la fuerza neta de propulsión y la torca de rotación en el sistema van a tener acopladas la velocidad lineal y la velocidad angular del coloide, junto con el gradiente de viscosidad. Si se considera un gradiente de viscosidad radial de esta manera, donde A es el radio de la partícula y R es la distancia eh, radial hacia donde se calcula el gradiente, epsilon es muy pequeño, esto es simplemente eh, un valor muy pequeño, pues obtenemos un desacoplamiento entre la fuerza y la torca. Y en este caso, si resolvemos la velocidad para un modelo de Schwimmer, lo que obtenemos es esto. Y bueno, puede ser que no estemos relacionados con este tipo de ecuaciones, pero lo que nos dice es que básicamente no vamos a tener una partícula que se mueva más rápido que una partícula en un fluido newtoniano. Es decir, que no va a ser una partícula activa.
donde este parámetro B es un parámetro muy particular de Squeamer. Pero lo importante es que, dada esta condición, se desacopló la velocidad lineal con la velocidad angular y por lo tanto la toca con la fuerza. Entonces, estos modelos que existen actualmente no se acoplan a lo que tenemos en nuestro sistema y lo que quisiéramos es que, bueno, tener un modelo que sí se acople. Lo que nosotros calculamos de manera simple fue que tenemos un perfil de temperaturas desde el centro del plato hasta, no desde el centro, perdón, desde el borde del plato hasta la hasta la interfaz isotrópica neumática. Y aquí es donde se mantiene el gradiente de viscosidad. Pero después, para que haya movimiento en el régimen compacto, estamos seguros de que hay una interacción con esta interfaz suave, donde después de ella ya hay una interacción elástica. Entonces necesitamos un modelo que es más complicado, pero que no existe. Entonces esa es la comparación. En realidad no tenemos ahora un modelo que pueda describir bien esto eh, y que comparemos con sistemas biológicos. Y ahora, lo último de lo que quiero hablar es un tercer régimen de confinamiento. Hablé ya del régimen de confinamiento en 12 micras, con la burbuja larga y con la burbuja compacta, donde en la compacta se mueve el plato. Pero ahora, ¿qué pasa si confinamos el plato y el cristal líquido en una celda de 100 micras de espesor? Es decir, que va a haber la posibilidad ahora de tener una burbuja isotrópica bastante grande e incluso puede tocar la superficie de vidrio de arriba. Pues a suficiente intensidad de luz, esto es lo que vemos en el sistema. Empezamos a ver un montón de texturas ópticas alrededor. A final de cuentas, estos son defectos topológicos cónicos. Así se le conoce dada la estructura que se observa. Pero, ¿qué es lo que sucede con el plato? Además, al inicio se ve que el plato es circular y después se empieza a transformar, se ve más elipsoidal. Bueno, nuestra conjetura es, lo que sucede es esto, el plato se levanta. Hay un efecto de levitación. Este efecto de levitación ya ha sido estudiado anteriormente con coloides esféricos, cuando hay una inconsistencia entre el anclaje del cristal líquido en el coloide y en la superficie o en el bulto en general. Eso hace que haya una fuerza efectiva como fuerza boyante que conocemos en los fluidos isotrópicos, pero aquí está dada por las interacciones elásticas y de superficie del cristal líquido. Entonces, como el plato no es homogéneo, siempre va bajo ciertas condiciones de intensidad de luz y temperatura, siempre va a haber este efecto de levitación tal que se levante solo de un lado y el movimiento del plato va en esta dirección. Para este caso de este experimento, para distintas intensidades de luz, calculamos las velocidades y vemos que hay fluctuaciones, pero en principio se mantiene constante. Y si ahora analizamos el sistema a distintas temperaturas por debajo de la, eh, de la temperatura de transición y a distintas intensidades de luz, podemos construir un diagrama de, eh, de velocidades, pero también de fases que observamos en el sistema. Por ejemplo, podemos ver la evolución aquí desde la izquierda hasta la derecha de distintos eh, texturas ópticas, dadas estas combinaciones que podemos relacionar con distintos colores. El morado a mayor intensidad, bueno, a media intensidad de luz, pero mayor temperatura, es decir, más cercano a la transición, podemos observar eh, esta estructura que tiene, es una estructura multipolar de 12 polos cónicos. Si nos vamos a esta textura, la encontramos solo en uno de los casos donde estamos a una intensidad de luz muy alta, eh, pero temperatura global del sistema más baja. Y así nos podemos seguir con estos dos otros combinaciones de temperatura global
y de intensidad de la luz. Entonces tenemos una buena caracterización del sistema a distintas intensidades de luz, distintas temperaturas con las que podemos observar distintas texturas ópticas y encontramos que el sistema se mueve a distintas velocidades. Pero ¿cómo cuantificamos qué es lo que sucede en el sistema? Pues bueno, de manera breve, y de verdad no quiero extenderme en esta parte porque se vuelve engorrosa, tuvimos que emplear simulaciones de teoría continua, donde utilizamos el modo el formalismo de Landau de Yen, donde se utiliza un funcional de energía llamado F, que está expresado en términos del orden, del parámetro de orden tensorial, es Q, que está relacionado con el director nemático y con el parámetro de orden escalar. El parámetro de orden escalar va de 0 a 1, donde 1 es orden nemático total y 0 es sistema isotrópico. Entonces, el funcional de energía total considera las interacciones de corto alcance o del Landau de Yen, que son estas, que son las que están dadas por la temperatura y por las transiciones de fase en el bulto. La elástica, que está aquí, que es de largo alcance y de superficie, con el contacto por las superficies. Esto se tiene que considerar que son en 3 dimensiones y la de superficie pues es en 2 dimensiones. La energía libre del Landau de Yen depende de 2 parámetros. Uno que es la energía, la escala de densidad de energía, y otro es un parámetro térmico que al final de cuentas nos permite calcular el parámetro de orden escalar. La energía libre es elástica, está compuesto de estos parámetros L1 y L2, donde cada uno tiene que ver con los módulos elásticos CAS, donde se consideran algo que ya les mostré anteriormente, las interacciones de splay, twist y bend del cristal líquido, y también en un caso saddle splay, que es como si fuera una silla de montar de caballo. Y finalmente la energía libre de superficie tiene que ver con la energía libre de superficie en el canal donde se confinó o en la celda de vidrio y la fase isotrópica, la interfaz isotrópica nemática del plato. Y bueno, lo más importante en estos energías libres, lo que se considera es este parámetro eh, que sintonizándolo podemos obtener algo parecido a lo que vemos en el experimento. Y ahora, ¿cómo se implementa la simulación? Se usan diferencias finitas, donde se tiene una caja cúbica de resolución de 7.15 nanómetros, que es igual a la longitud de coherencia del cristal líquido en el experimento. La longitud de coherencia es básicamente la longitud mínima a la que las moléculas empiezan a comportarse como cristal líquido. Entonces, usamos la mínima posible para que aseguremos que tenemos un cristal líquido. Y luego se llega a la minimización de la energía libre utilizando el método iterativo de Ginzburg-Landau, donde eh, desarrollamos en el tiempo el parámetro de orden Q, donde tenemos también un parámetro que es el cociente de difusión y aparte esta función de aquí garantiza que tenemos un tensor simétrico y sin traza para poder hacer los cálculos. Una cosa muy importante en nuestras simulaciones es que usamos un paquete de simulación de Python que fue desarrollado allá en el grupo donde estuve con Juan de Pablo, donde pasamos de tener simulaciones de este estilo, en blanco y negro, a simulaciones con colores. Y son colores reales que podríamos obtener analizando los perfiles de brillo y el retardo de onda que puede generar el cristal líquido dependiendo del grosor de la celda en el que está confinado el cristal líquido y los polarizadores que se ponen. Aquí faltaron las flechitas, pero aquí hay polarizadores. Estas tres son simulaciones, pero pasemos de esto a esto. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Bueno,
acá arriba en el primer renglón son los resultados experimentales. Aquí tenemos dos columnas en cada caso. Uno es simplemente teniendo luz polarizada, polarizador arriba y abajo. Y aquí agregamos un lente, un filtro de retardo óptico. Lo que nos permite el retardo óptico es ver la dirección que tiene el cristal líquido de manera local, dado por este diagramita. Cuando se ve azul, significa que el cristal líquido está en esta dirección, orientado en esta dirección. Cuando se ve anaranjada, rojizo, está en esta dirección. Entonces, ese retardo óptico lo podemos ver en el experimento y así computar la dirección del cristal líquido. Y bueno, estos variamos las intensidades de luz, esto a 0%, 50% y 100% de luz. Y vemos que al 100% podemos ver estas texturas de 12 polos que ya les había mostrado. Y podemos ver la diferente dirección que toma el cristal líquido. Ahora, las simulaciones, lo que ven es esto. En las simulaciones tenemos la fase isotrópica pegada al plato, que es este, y alrededor vamos a tener el cristal líquido anemático y que va evolucionando. Sin embargo, no podemos variar intensidad de luz porque no tenemos intensidad de luz, sino lo que variamos es el ángulo de inclinación respecto al confinamiento, la celda de confinamiento, así como vemos acá abajo en una vista transversal. Y vemos cómo mientras se va levantando el plato, se va distorsionando el cristal líquido, el parámetro, el director neumático. Bueno, cómo se ve en tres dimensiones, pues así se va a ver el plato en tres dimensiones. Y si tomamos en cuenta estas observaciones, pero también graficando por encima el director neumático, así es como se va a ver en la capa de hasta arriba, en la capa en medio y en la capa de abajo. Es decir, que siempre vamos a tener desorden del cristal líquido dado por el levantamiento del plato. Y de manera cuantitativa lo que obtenemos son las gráficas de energía libre, de densidad de energía libre total en función del ángulo de inclinación, la densidad de energía libre de superficie y la densidad de energía libre de elástica. Bueno, la total es la suma de la de superficie y la elástica y el andado de Yen. Entonces, en general, el sistema minimiza su energía libre entre 25 y 30 grados de inclinación respecto a la horizontal, aun cuando la densidad de energía libre elástica sube. Y esto se da porque tenemos un sistema que, aunque las simulaciones es un sistema cuasi estático, en realidad el cristal líquido el sistema en general es no, está fuera del equilibrio y, y las interacciones de largo alcance dadas por la geometría del confinamiento son muy altas. Estas son las distorsiones elásticas, por lo que podemos ver este gran contraste de texturas ópticas. Y bueno, eh, finalmente podemos concluir todo el trabajo y podemos sacar algunos mensajes importantes, tomando en cuenta las preguntas que teníamos al inicio, como cuál es la dinámica y cómo la dinámica de la geometría, eh, perdón, cómo cambia la dinámica de acuerdo a los cambios de forma y geometría. Pues vimos que cambia de manera radical si, si tenemos originalmente partículas esféricas a partículas que son como platos planos. Pudimos hacer bien la caracterización de la temperatura y la intensidad de la luz y podemos observarla y cuantificar de alguna manera la dinámica, calculando la difusión por el desplazamiento cuadrático medio. Mencionamos brevemente cómo es que los sistemas en la naturaleza, los modelos que existen en los sistemas en la naturaleza en realidad no pueden describir bien nuestro sistema. Entonces por ahí hay todavía espacio para poder analizar más a fondo nuestro sistema. Y por último, las implicaciones del confinamiento, pues es efectivamente tener distintas texturas ópticas que podríamos sintonizar de manera diferente. Entonces, dada la intensidad de la luz. Eh, entonces, la propuesta es que diseñamos un sistema activo de micromáquinas con
distintas texturas ópticas. Eh, las perspectivas futuras es que, bueno, si ya usamos un plato circular, ¿qué pasa si llegamos a usar platitos, pero ya de distinta geometría? Y más allá de usar solamente luz para llegar a la transición isotrópica nemática, ¿qué pasa si usamos campos eléctricos para también controlar el cristalito? Y bueno, sin más, quiero, quiero agradecer a todos ustedes, pero también a todos los colaboradores de este trabajo, al profesor Juan de Pablo, al doctor Gustavo Pérez de la Universidad de Chicago, aunque Juan de Pablo y Gustavo ahora ya se encuentran en la Universidad de Nueva York, a los colaboradores en Harvard, a Dini Manoharan y a Danaí. Empezamos este trabajo con Danaí cuando ella estaba en su postdoctorado en Harvard, ahora ella está en la Facultad de Ciencias de la UNAM en la Ciudad de México. Y gracias también a la gente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el profesor Adrián Martínez, que, eh, que guió a Otilio durante su maestría para realizar la simulación. Ahora él se encuentra en el doctorado. Y bueno, la publicación se hizo en la revista de Advanced Functional Materials y destacaron la contribución, dándonos la portada interna del issue. Y el diseño de la portada interna fue llevado a cabo por Deidret Martínez Álvarez, que también le agradezco mucho haber colaborado con nosotros para este diseño. Y bueno, sin más, pues les agradezco y pues si todavía tenemos tiempo, eh, estoy abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias, Toño. Estuvo muy bonita tu presentación y muy interesante todo lo que estás haciendo con estos sistemas activos. Mira, tengo Gracias. aquí dos preguntas en el chat. Empezamos con esas y Sí. ahorita preguntamos si hay por ahí otras preguntas. Rodrigo pregunta, ¿qué determina la dirección de autopropulsión? Ah, ¿qué tal, Rodrigo? Pues en nuestro sistema de platos, en realidad, bueno, en general la dirección de propulsión se determina eh, por la fuerza neta que aparezca en el sistema dado el rompimiento de simetría. Por ejemplo, una partícula Janus se puede mover en dirección que está recubierta con algún otro material diferente al de la partícula o en dirección opuesta. Tiene que ver con los mecanismos que hay justo alrededor de la partícula. Pero en nuestro sistema, la dirección de propulsión que no podemos determinar de inicio cuando está confinado en 12 micras, no la podemos determinar porque está dado por los distintos, digamos, puntos calientes, que es donde localmente se concentró más la, este, los colorantes y por lo tanto el calor cuando iluminamos con luz. En tres dimensiones eh, se va a determinar por cómo se levanta el plato en el confinamiento en 100 micras, porque siempre se va a mover en dirección, la dirección en la que el plato está tocando el vidrio de abajo. Pero ¿qué determina en qué dirección se va a levantar? Eso sí no lo sabemos. Eso es algo que también está dado por la forma muy aleatoria en la que se confinó el colorante para formar al plato. Gracias, Antonio. Perdón, sí podría preguntar algo más Claro que sí, adelante. de eso mismo. Sí, Y sí, sí. el mecanismo de autopropulsión, ¿cómo funciona más o menos? Supongo que tiene que ver con el fluido y cómo se forma una fuerza de empuje alrededor del plato. Sí, sí, sí. Esa es una muy buena pregunta. En, en todo este trabajo, en realidad no determinamos cuál es el mecanismo de propulsión, porque evidentemente eh, podríamos pensar que hay por ahí un efecto Marangoni local, donde el cristal líquido en fase isotrópica esté, esté fluyendo de tal manera que se vaya a empujar al plato en cada dirección diferente. Pero lo que sí sabemos es que
no basta con eso. Hay una gran influencia de la interfaz isotrópica nemática que de alguna manera, aunque tenemos material isotrópico en el inter entre el plato y la interfaz, hay una contribución elástica para que el plato se vaya empujando. Es decir, que eh, es algo complicado donde tendríamos que ver cómo se va distorsionando el cristal líquido cerca de la interfaz y cómo dentro de la misma fase isotrópica el fluido posiblemente se está moviendo. Ya veo, ya veo. Gracias. Gracias, Pues Antonio. nada, no, muchas gracias a ti. Edgar también tiene aquí una pregunta en el chat. Dice, ¿cuál es la explicación de que la burbuja pueda rotar? Bueno, más o menos creo que ahorita explicaste un poquito. ¿Está en función de la concentración de los isómeros cis-trans? Eh, bueno, por la pregunta, a ver, déjenme voy para acá atrás. Era de las Este, primeras diapositivas. Ah, aquí. ujú. Sí, en este caso en particular, bueno, este es un caso que está en la literatura, ¿no? No es lo que nosotros hicimos, pero, o sea, aquí no hay transición isotrópica enemática. Aquí el isómero está pegado al vidrio. No, fue en uno de los experimentos que estabas haciendo que también veías que rotaba y se desplazaba, Ok, entonces movimiento browniano. tiene que ser aquí. Ajá, esas. Oh, bueno, perdón, no es en esta, creo que queda más claro aquí. Ah, bueno, quizá no quedó muy claro, pero no usamos nosotros ningún isómero aquí. Eh, no hay una molécula de azobenceno, por ejemplo, o no hay ninguna molécula isomérica que cambie de conformación. Lo único que genera esta rotación son las interacciones locales de este cristal líquido con el plato. Pero es el cristal líquido en su transición de fase. Es decir, a ver, déjame ver si hago un zoom aquí, a ver si a ver, a ver. Aquí se alcanza a ver un poquito de birrefringencia, porque el cristal líquido está totalmente enemático alrededor, entonces hay una interacción directa con el plato en fase enemática. Se, la luz eh, con luz verde iluminamos el sistema, significa que esa luz es absorbida por este plato y esa energía extra se tiene que liberar en forma de calor en el cristal líquido nemático. Y es suficiente energía para que derrita al cristal líquido alrededor del plato, es decir, que pase a la fase isotrópica. Y aquí ya se alcanza a ver un poquito. Y se alcanza a ver esa interfaz, sobre todo porque ya se perdió esa birrefringencia de interacción del cristal líquido nemático con el plato. Entonces, esta interacción de la interfaz con el plato a través de la fase isotrópica que está aquí adentro, de manera inhomogénea, dado por la distribución no homogénea del calor del plato, por la distribución no homogénea de colorante, es lo que hace que rote el plato. A final de cuentas es un cuerpo rígido, donde la fuerza neta de interacción no va dirigida al centro, sino puede ir dirigida a distintos puntos y entonces va a haber una torca efectiva. ¿Cómo está, en realidad, cómo funciona bien eso? No lo sabemos a ciencia cierta porque no sabemos bien la distribución del colorante. Ajá. Pero esa forma inhomogénea de distribución es lo que genera esta rotación. No sé si queda más o menos claro. Sí, gracias, Antonio. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere preguntar?
Bueno, en lo que se animan a preguntar, te pregunto algo, Antonio. No me quedó así tan claro. Después de que secas la Sí, gotita para que va sí. a formar el plato, después, en ese como mismo recipiente donde se secó, es donde tú introduces el cristal líquido Así es. y entonces en ese momento el platito se despega, o sea, porque se pegó en la superficie. Ah, sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Ajá. Está seco, le pones el cristal líquido, se despega y entonces que comienza a moverse y a rotar como si estuviera así flotando, ¿verdad? Sí, es Sí, así. sí, sí. Esa es la, sí, sí. Ah, Perdón, dime, sí. o sea, el platito podría, o el colorante podría quedarse pegado a la superficie, pero no se queda pegado porque la superficie, el tratamiento que le dimos a la superficie para tener un anclaje homeotrópico de cristal líquido, a la vez también hace que no haya una afinidad, una, sí, una afinidad entre el colorante y la superficie, porque el colorante es a base de agua y la superficie a base de hidrofóbica. Es- Entonces, al inyectar el cristal líquido, ya el platito está suspendido. Y por ejemplo, este video no lo reproduje, pero ¿qué pasa si generamos la transición de fase isotrópica nemática sin luz? Más bien llevando todo el sistema a temperatura más alta. Y se va a ver que se mueve el plato, pero se va a mover simplemente porque le está chocando todas las interacciones en la cuando es la transición. Y se va a ver. Se ve que se mueve un poquito el plato porque no está pegado, pero no se desplaza a ningún lado. Aquí ya está en fase isotrópica el cristal líquido. Bajamos la temperatura para que vaya a fase nemática otra vez. Y levemente se alcanza a ver que se mueve otra vez, es decir, está despegado. Tiene que estar despegado porque si no, sí, no se va a mover nunca. Claro. Bueno. Oye, y esto de utilizar bueno, el platito de este colorante, o sea, ¿es algo que normalmente se usa o hay otros materiales o algo que te forme como esta pequeña oblea, no sé, que pueda flotar, que Mm, no sea colorante o lo ideal es colorante? Pues, según he visto, nunca se ha usado. Eh, lo único que he visto es que se usan coloides, ya sea de poliestireno, se usan coloides de sílica, y pues se le puede hacer cierto tratamiento, y con este tratamiento químico en la superficie puede haber distinta interacción con el cristal líquido circundante. Y eso puede determinar la forma en la que se puede propulsar, no necesariamente a través de una transición de fase. Pero a nosotros, en principio, la interacción con el cristal líquido puede importar aquí en el caso muy confinado, porque vemos cómo está fluctuando la interfaz y eso hace que rote y se mueva, pero puede importar menos cuando está en 3 dimensiones. Lo más importante aquí fue que tenemos un sistema anisotrópico que absorbe luz de manera no homogénea y eso genera transiciones de fase, cosa que no puede ocurrir con una partícula esférica que absorba la luz. Entonces, ¿cómo hicimos esto? La verdad fue la primera prueba. Vamos a ver si con colorante el cristal líquido absorbe luz. Y resultó en un sistema muy bonito y en un proyecto muy lindo. O sea, no es algo que alguien ya haya hecho. Ah, qué bien. No, pues Sí, muy interesante, muchas gracias. Sí. ¿Alguien que muchas gracias. la pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, una pregunta antes que nada, felicitar a Antonio por su trabajo. La verdad es que todo, desde el trabajo experimental, las simulaciones, la teoría, todo está muy bonito. Me gustó mucho el trabajo en todos los aspectos. Y quisiera preguntarte algo que a lo mejor lo mencionaste, llegué un poquito tarde y a lo mejor no escuché eso. Pero, ¿cuál sería la razón de secar la gota? ¿Por qué secarla? ¿Para que Ok, sea inhomogénea? Sí, perdón, sí. bien. Muchas gracias, César. Muchos saludos. Tiene rato que no nos vemos. Eh, esa es buena pregunta.
los primeros intentos que hicimos fue con emulsiones, es decir, pues una burbuja del colorante en el agua y después metiéndolo en el cristal líquido. Si no tenemos control de eso, pues la burbuja está toda deforme. Entonces necesitamos un dispositivo microfluídico para poder inyectar bien las burbujas de colorante en agua en el cristal líquido. Pero es más complicado porque eh, hay que tener una buena estabilidad de la interfaz de la burbuja por la tensión superficial y entonces hay que buscar un buen surfactante para que te haga una buena estabilidad. Y aún así, ya que tienes buena estabilidad, cuando iluminas con la luz verde y se absorbe la luz en esa burbuja, el cambio de temperatura es tan abrupto, aunque sea de unos cuantas milésimas de grado Celsius, la burbuja se puede romper. Entonces nos pasó varias veces que la burbuja simplemente explotaba y dejaba el cristal, perdón, el colorante regado en el cristal líquido y ya no servía. Y además, mientras los colorantes estén dispersos en agua, esa burbuja va a ser muy homogénea porque el colorante se disuelve muy bien en el agua. Entonces no vamos a tener este efecto de anisotropía o inhomogeneidad que sí tenemos en el plato para generar calor inhomogéneo alrededor del plato. Entonces al final fue una suerte que se probara el colorante seco para que formara el plato en lugar de tenerlo en una burbuja. Ok, muchas gracias y saludos también, Antonio. Un gusto saludarte. Gracias, César. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, lo que hacemos ahorita, Antonio, es parar la grabación y entonces ya si alguien más en confianza quiere preguntar, pues lo puede hacer, tal vez con un poco más de confianza. Entonces voy a parar la Ok. grabación.